Bueno, retomando un poco el video pasado que quedó un poco cortado, seguimos con el método simplex. Ya vimos esta parte. Ahorita, listo, ya tenemos nuestra fila pivote, que es esta verde de acá. ¿Cómo la determinamos? La determinamos dividiendo cada componente a componente esto, y agarramos el positivo menor y encontramos que está de acá. ¿Qué significa esta fila verde? Es que esa restricción, si ustedes ven que caminando hacia acá, es la restricción que se va a violar primero. Entonces el método simple nos dice, vea, cuidado que, el, que esta fila es la primera que se va a violar si va a caminar en X1, que es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces nosotros le decimos, listo, vamos a caminar hasta donde nos dé esta restricción. Entonces, el método simplex, ¿cuál es el paso de ahí? El paso a seguir es otra vez generar esta tabla f x1, x2, x3, s1, s2, s3 y r. Y entonces esta la fila pivote se va a dividir toda entre este término de acá. ¿Para qué? Para hacer este término 1. Entonces, esto lo que en realidad se hace ahí es una eliminación de Gauss. Una eliminación de Gauss para empezar a encontrar para empezar a encontrar términos en las ecuaciones. Vamos a cambiar la primera fila aún no la vamos a tocar la segunda, que es la fila pivote. Entonces 0 sobre 40 pues no importa, 40 sobre 40, 1, 8 sobre 40, entonces coloquemos 8 sobre 40, o coloquemos 8 sobre 40, que es lo mismo que 8 por 5, 8 por 5, 40, sería un quinto, 0, un cuarentavo para la variable de holgura, y 800 sobre 40, que sería el valor que encontramos ahorita, que era 20, y esto sería 0 y 0. Mire cómo cambió nuestra fila pivote. Ahorita hay que empezar a cambiar cada una de estas filas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer eliminación de Gauss de este término acá. Quiere decir, vamos a dejar este término en 1 y vamos a dejar esto en 0 y vamos a dejar esto en 0. Vamos a dejar la variable x1 encontrando cuál va a ser el valor que esa variable va a tener. Quiere decir, el valor que aparezca acá, ese valor, hasta ese valor llegó nuestra variable x1. Si ustedes ven x1, que es todo lo que podemos caminar nosotros, solo puede llegar hasta 20 x1. Y si ustedes ven acá, el valor que tenemos acá es 20. Quiere decir, está llegando hasta la restricción. Entonces, tenemos que dejar esto en 0. ¿Para qué? Para que x1 sea igual a 20. Para que x1 solo pueda caminar hasta ahí. Y listo. Ahí se acaba nuestra primera. Y hay que hacer lo mismo para x2 y encontramos cuál es el valor de x2 y ya, con x1 y x2 hemos terminado nuestro problema. Listo. Vamos a mirar acá. ¿Cómo se encuentra la fila de acá? Muy sencillo. Hay que hacer una eliminación de Gauss. Hacer eliminaciones de Gauss es muy fácil y mucho más cuando el término es 1 ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Multiplicamos esta fila de acá, esta fila la multiplicamos por el valor que tenga esto acá. Quiere decir, vamos a hacer eliminación de Gauss, queremos colocar un 0 acá. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente esta fila de acá la multiplicamos por 300. ¿Qué es 300? Es este término de acá. La multiplicamos por el valor con el signo contrario, la multiplicamos acá y a cada componente, obviamente, a cada componente, y la sumamos a esto, y lo que va a hacer es generar un 0 acá. Generar un 0 acá va a generar un valor, no sé, A, acá otro, va a ser 0, bueno, no sé la verdad. Va a generar un valor B, un valor C, un valor D, un valor E, y acá de pronto un valor F, no sé. Y acá este F casi nunca se toca, esto la realidad no opera porque esto es 0, columna de 0, nada va a operar con él. Entonces
Al final, cuando nosotros encontremos ese término, esto va a quedar con 0. ¿Cómo se elimina esta de acá? Otra vez. Esta fila, todas las operaciones va a ser con la fila pivote. ¿Con qué fila pivote? Con esta fila pivote que tenemos acá. Y es muy importante que el término que esté acá esté a 0. Esta es nuestra función objetivo. Y el término que acá de menos un valor. Para este caso se va a dar esto. ¿Cuándo se va a parar el método? El método se va a parar cuando los valores que estén acá no haya ningún otro valor negativo. Quiere decir, no se va a poder avanzar hacia ese valor. Entonces, cuando se acaben los valores negativos, el método acabó. Entonces, x1 encontró un valor y x2 encontró un valor y hasta xn encontró un valor. ¿Por qué? Porque se acabaron los valores negativos. Quiere decir, nuestra función objetivo no puede seguir mejorando. ¿Cómo encontrar la siguiente columna de acá? Muy fácil. Esta fila pivote la multiplicamos por el valor que vayamos a eliminar. Quiere decir, aquí sería multiplicar esta fila pivote por 10. Multiplicamos esto por 10 y se la restamos hasta de acá. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a generar con 0. Acá un valor, no sé, 1, C2, C3, C4, C5. Listo. Entonces ahí vamos a encontrar los valores. Si necesito una explicación más explícita, la verdad pues es que yo no he hecho estas operaciones y pues me parece un poco harto hacer esas cosas. Ustedes la pueden hacer con la calculadora. De todas maneras ya lo voy a mostrar en MATLAB y a mostrarlo paso a paso como lo hice. Es lo mismo. Espero que esta parte de acá me lo entiendan. Cómo eliminar esto de acá. Es una eliminación de Gauss muy sencilla. Simplemente tenemos esto acá y esto está en 1. Simplemente lo multiplicamos por 10 y se lo restamos a esta columna de acá. Acá lo multiplicamos por 300. A todo, obviamente, esto por 300, esto por 300, esto por 300, esto por 300 y se lo sumamos a este porque este era negativo y nos da unos valores acá. Cuando se acaben los valores negativos acá, entonces encontramos para x1 y 20 y para x2 tal valor. Vamos a encontrar que para la siguiente operación esto todavía va a ser negativo. Entonces volvemos y corremos el mismo. Ya cuando ustedes encuentran la matriz con los valores cambiados, aquí a 1, a 2, a 3, no, acá a 2 no, es 0. Ya sabemos que esto tiene que dar una matriz de ceros. A 3, a 4, a 5, a 6 y a 7, bueno, así. Para la siguiente operación, corremos el mismo algoritmo. Encontramos otra vez una columna pivote. ¿Cuál es? El menor valor, el mayor valor negativo. Quiere decir que solo queda este. No sé, depende de cuántas variables tenga uno. Puede encontrar tantos valores negativos como sean necesarios. Encuentra la columna pivote. Divide otra vez todos los términos. Encuentra otra vez la fila pivote. Al encontrar la fila pivote, otra vez hace que esto se convierta en 1, dividiendo todo sobre esta misma variable, y hace operaciones entre filas, eliminación de Gauss para que esto se convierta en 0 y esto quede en 1, y el valor que quede acá es el valor para x2 y para x1. Se mira si aquí hay valores negativos. Si no hay valores negativos, se acabó el algoritmo. Entonces el siguiente video va a ser explicando el algoritmo de MATLAB. Espero que esto me lo hayan entendido porque es en realidad muy sencillo. Pues espero no haberlos enredado más. Si algo pueden ver en otros tutoriales en YouTube. De hecho yo miré varios tutoriales de YouTube y pues no lo explicaban de esta forma, y me parece muy interesante que ustedes lo vean por la violación de las restricciones. Es muy importante ver que acá caminó hasta 20. Caminó hasta 20, ¿por qué? Porque nosotros le dijimos, vea, caminé hacia el mejor, hacia donde presente mejor mejoría. Y entonces él llegó hasta acá, hasta 20. Él dijo, vea, 20x1 y tal. Él puede incrementar, él puede mejorar en algún valor. Entonces el método simple le dice, no, sí, vea, que un negativo se puede mejorar más. Entonces él dice, ah, bueno, y entonces ¿cómo camino hacia allá?
Dice, no, pues camine un poco hacia x2, pero mire que x2 ya va a mover a este 20. ¿Por qué? Al hacer operaciones entre filas, este 20 va a cambiar. Y al cambiar este 20, entonces ya el 20 no va a ser el óptimo, sino que se va a mover un poco. Y nosotros suponemos por el método gráfico que ya no va a ser 20, sino va a ser un valor por acá. Un valor alrededor de 13, 12, no sé. Un valor por ahí para encontrar el óptimo del problema. Espero que me hayan entendido. Revisen otros videos si en realidad no entendieron. Lo importante y lo que quiero que les quede grabado es que el método simplex no se olvida de las restricciones, encuentra cuáles son las restricciones límite y se va moviendo alrededor de las restricciones límite para llegar hacia los puntos extremos. Esas se llaman soluciones, esos puntos se llaman soluciones básicas factibles. Listo, espero que estén muy bien y que me hayan entendido.